veo que van a cumplir años, los que cumplieron años el día de ayer, como mi hija Noris Beatriz León y nuestro hermano Ezequiel Lobos. Felicidades a todos y a los que cumplen años este día y todo este mes. Bendiciones para todos. Vamos a tener esta mañana a un invitado que siempre ha estado siempre con nosotros tiempo atrás, pero ahora está con nosotros visitándonos y eso es un placer para mí tener el honor de estar con él aquí en cabina, y es nuestro hermano Saúl Vicente León. Muy buenos días, amigos, hermanos que nos escuchan a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial a los escuchas de esta radio y también a los que están pendientes de este programa sábado y domingo de 7 a 7:30. Es un placer poder compartir los micrófonos y poder estar aquí este día. Escrito quiero encontrar, sí encontrar. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1,5 cuadras al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. La cita bíblica de hoy es... La cita bíblica de hoy es en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 8, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vida de gloria y bondad. Por eso vivo en armonía con Cristo. Mi vida sin problema la dedico a Cristo, porque Él murió y la vida Él me dio. Por eso gloria le doy a Él, me llena de su poder, lleno también, lleno también. Esta es la reflexión de hoy. Muy buenos días, amigos, hermanos que están pendientes de ese programa. El día de hoy le vamos a traer a ustedes la reflexión en ese programa. La reflexión de este día se denomina ¿Por qué no todos entendemos la Biblia
de la misma manera? ¿Por qué no todos entendemos la Biblia de la misma manera? Voy a comenzar leyendo una porción de las Sagradas Escrituras, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice: pero eso, hermanos, no lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ese principio de no pensar más allá de lo que está escrito es un principio que debe de regir a todos los cristianos. Lastimosamente, ese principio que acaba de leerles en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 6 no existe en la práctica de los diferentes grupos o personas que utilizan la Biblia. Entonces, el tema de hoy es: ¿por qué no todos entendemos la Biblia de la misma manera? ¿Cómo es que todos leen la misma Biblia, pero el entendimiento e interpretación sobre su significado difiere grandemente uno de los otros? Si todos estamos leyendo el mismo libro, ¿por qué no todos creemos y practicamos las mismas cosas? Vamos a compartir voy a hablar con ustedes algunos puntos del por qué no todos tenemos la misma interpretación de la Biblia y por qué razón es que existen tantos grupos y por qué razón es que existen tantas formas de ver lo que la Biblia nos quiere decir. Y eso es algo que confunde a la gente, al punto de que la gente se confunde y pasan dos cosas. Uno, la gente se confunde y nada más sigue lo que es la tradición, o sea, la tradición, lo que ha hecho su familia o el grupo en el cual ha pertenecido, y nunca en realidad se pone a estudiar la Biblia la persona. O dos, o sea, nunca se pone a estudiar la Biblia, pero al menos asiste a una iglesia o un grupo religioso. Y dos, la persona básicamente no asiste a ninguna iglesia y tiene antipatía y se vuelve básicamente una persona sin ninguna afiliación religiosa. Entonces, esa confusión, esa falta de interpretación, esa falta de unidad en la interpretación de la Biblia es lo que hace que muchas personas se alejen de Dios. Pero vamos a ver por qué razón es que no todos entendemos o vemos la Biblia de la misma manera. Para comenzar, se le tiene que dar a la gente el beneficio de la duda. No tenemos que asumir nosotros, digamos, los que estudiamos la palabra de Dios, que la gente que algunas personas que estudian la Biblia son haraganes, ignorantes o rebeldes. La mayoría de la gente es honesta, sincera y gente temerosa de Dios de diversas tradiciones religiosas. Claro que eso no significa que todos están en lo correcto y que nadie se equivoca. Esto solo significa que el problema no es los motivos de las personas o su ética de trabajo al tratar de descifrar las Sagradas Escrituras. Muchas personas utilizan esa excusa o ese argumento diciendo de que no, es que esa persona lee mucho la Biblia, esa persona es muy temerosa de Dios. Nadie está discutiendo eso, nadie está discutiendo los motivos o las razones por las cuales las personas estudian la Biblia, los buenos motivos o las buenas intenciones que tienen las personas para estudiar la Biblia. No es ese el punto del que estamos hablando. Dicho sus afirmaciones como: bueno, si la gente leyera sus Biblias, ellos verían claramente lo que significa. Esa afirmación raramente ayuda. Después de todo, la gente que no está de acuerdo con nosotros probablemente piensa lo mismo. Ellos están pensando que nosotros solo necesitamos leer la Biblia para que entendamos el verdadero camino según su forma de entender la palabra de Dios. O sea, el decir, por ejemplo, bueno, si usted leyera más, pues quizás usted entendiera mejor. Y no se trata en sí de ese punto, porque no necesariamente la persona por el leer o estudiar más la Biblia no necesariamente va a tener la verdadera interpretación de la palabra de Dios, porque ellos seguramente están pensando lo mismo. Probablemente muchas personas, bueno, lo que hace la mayoría de la gente cuando están escuchando o cuando vienen a escuchar algo sobre Dios, piensan siempre lo mismo: no, es que todos son iguales, es que todo es lo mismo. O sea, básicamente asume o resume, en otras palabras, a todos los grupos o a todas las interpretaciones en una sola. Y por tal razón, tiene una interpretación alejada de la verdad. O básicamente nos dicen, bueno, esa es su verdad, ¿verdad? Esa es su forma de entender. Vamos a darles un ejemplo ilustrativo que va a ser la base para la reflexión de este día. Y quiero que ponga mucha atención en lo que voy a decir para que pueda entender lo que quiero expresarle este día.
Y es muy importante que usted lo entienda y lo comprenda, porque esto es lo que nos va a ayudar, a entender la Biblia de una mejor manera. Porque no se trata, como les dije anteriormente, de pasar horas y horas leyendo la Biblia. No se trata de eso. Se trata de estudiar la Biblia de la forma adecuada, de la forma correcta, que nos ayude a nosotros a entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Un ejemplo ilustrativo que voy a compartir. Imagínense usted que hay 7 personas en la familia. Cada uno de los niños tiene una edad diferente y están enfrentando diferentes situaciones en sus vidas. Uno tiene hambre, el otro tiene que ir a la práctica del equipo de fútbol en la tarde, otra muchacha tiene problemas con el novio y otro acaba de fallar el examen de estudios sociales. En su totalidad, los 7 niños caminan hacia la cocina a descubrir que su padre está hablando por teléfono con la madre de ellos, quien anda fuera de la ciudad esa semana. Entonces todos los hijos van a la cocina a querer hablar con el papá y todos tienen un problema diferente. Cada uno está atravesando un problema o una situación diferente que ellos necesitan la ayuda de sus padres para resolver esos problemas. Sin interrumpir la conversación telefónica entre el padre y la madre, ellos deciden que tratarán de recoger la información que ellos necesitan escuchando todo lo que su padre dice a su madre. Entonces ellos deciden no esperar, en este caso de este ejemplo, que su padre termine de hablar con su madre, sino que de lo que ellos escuchan de la conversación entre su padre y su madre es que ellos van a tratar de responder o tratar de ver cómo ellos pueden resolver sus problemas. Escuchan cómo su padre hace y responde a varias preguntas e intentan reconstruir qué tipo de estado de ánimo tiene su padre, qué van a comer en la cena y qué planes hay para el resto de la noche. Es fácil ver cómo algunos de los niños inevitablemente se irán a esa reunión, de esa reunión o de haber escuchado esa acción con diferentes impresiones, ideas y entendimientos. Una razón por la que los niños no entienden la conversación por igual es que ninguno de ellos puede escuchar los dos lados de la conversación. Solo pueden oír lo que su padre está diciendo, pero no el otro lado de la conversación de su madre. Otra razón es que cada uno está haciendo preguntas diferentes. Ellos están escuchando desde su perspectiva única y tratando de entender algo sobre lo que a los otros niños no les importa. Aquí quiero llegar con esto. Voy a volver a resumirlo para que usted me entienda bien. Este ejemplo que yo estoy usando. Para que usted me lo entienda de la mejor manera. Las personas, los hijos de esta pareja, van a la cocina, escuchan a su padre y a su madre hablando por teléfono. El padre es el que está presente, la madre está al otro lado. Ellos tienen diferentes problemas. Ellos son de diferentes edades, son adolescentes todos, pero todos tienen diferentes edades, unos son más niños que otros. Y deciden ellos entender el consejo de sus padres nada más escuchando la conversación por teléfono. Entonces, los hijos seguramente van a tener diferentes interpretaciones o diferentes ideas de lo que se está diciendo. Para empezar, porque solo están escuchando lo que su padre dice, no están escuchando lo que su madre dice. Y también porque todos ellos tienen problemas diferentes, o sea, no todos los problemas de todos los niños no son iguales. Entonces, aquí quiero llegar con esto que tiene que ver con el tema por qué no todos entendemos la Biblia de la misma manera. Comprender la Biblia por igual. Leer el Nuevo Testamento es como escuchar a un lado de una conversación telefónica. El apóstol o evangelista que escribió cada libro estaba teniendo una conversación con el público original, respondiendo a sus preguntas particulares y abordando sus problemas únicos y particulares. Esto es cierto para los relatos evangélicos, el libro de Hechos, las epístolas y el libro de Apocalipsis. Incluso es cierto en el Antiguo Testamento. Una razón por la cual nos cuesta entender la Biblia por igual es que estamos yendo a la Biblia haciendo las preguntas equivocadas. Y aquí es donde digamos, viene la gran división, digamos, en cuanto a entender la Biblia por igual. Estamos tratando de obligar a la Biblia a responder a nuestras preguntas en lugar de preguntarnos qué problemas se está tratando realmente la Biblia y cómo se están abordando, tratando de resolver esos problemas. Le voy a repetir lo siguiente. ¿Qué problemas está tratando realmente la Biblia y cómo se están abordando, tratando de resolver esos problemas?
La única manera de llegar a conceptos similares de la Biblia es comenzar con esa misma pregunta. ¿Qué es lo que la Biblia está tratando de resolver? ¿Y cómo se está abordando o tratando de resolver ese problema? Vamos a ver entonces cómo existen una escala de los diferentes temas que se hablan en la Biblia. Vamos a ver esa escala diferente de la forma de ver los diferentes temas que la Biblia aborda. Y lo vamos a dividir en temas principales, temas secundarios y los temas que básicamente no se mencionan o que no tienen ninguna mención en las Sagradas Escrituras. Los asuntos primarios de la Biblia son los asuntos que la Biblia específicamente aborda. Son temas que en la Biblia es clara y enfática. Estas deben ser nuestra principal preocupación. Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8, que es la cita bíblica que leímos más temprano en el programa. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos como un abortivo me apareció a mí. Entonces la Biblia en este caso está siendo clara y enfática. Está diciendo de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. La Biblia es enfática sobre ese tema, no hay otra vuelta ahí. Es un tema principal. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús es un tema central de la Biblia, es un tema primario, es algo en lo cual no existe duda en cuanto a su interpretación de lo que es. Y la Biblia es muy clara con ese aspecto. Voy a darles otro par de ejemplos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 1. El Señor dice: en los postreros tiempos el Señor hablaba a través de sus profetas, pero ahora ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, de que la autoridad fue antes dada a través de, o Dios hablaba a través de profetas, y ahora habla a través de Jesús y con su palabra. En ese tema no existe, digamos, es clara la Biblia en ese caso. Es muy clara en cuanto a ese caso. O sea, es una manifestación clara de lo que está diciendo. Ese es un tema primario, ese es un tema principal. Por ejemplo, nosotros, voy a decir, digamos, a los que entendemos la palabra, los que comprendemos y estamos de acuerdo que la palabra de Dios nos dice que para ser salvo tiene que existir el bautismo para el perdón de pecados. Esa es la gran diferencia entre nosotros, digamos, las personas que asistimos a las iglesias de Cristo y a algunas iglesias de Cristo y otros grupos religiosos, o la mayoría, diría yo, de los grupos religiosos. La mayoría de los grupos religiosos solo le van a leer la oración del pecador acá, o le van a decir: mire, usted ore conmigo y usted ya es salvo. Y esa es, digamos, la gran diferencia que existe entre nosotros. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto a ese punto. Dice, Marcos 16 dice que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es clara la Biblia en ese caso. No existe, digamos, un silencio en la Biblia en cuanto al bautismo. Entonces, esos son temas primarios y la Biblia es muy enfática y es clara al momento de explicarlos. La Biblia específicamente se refiere y responde a las preguntas acerca de quién es Jesús, lo que su muerte significa, lo que su resurrección significa y cómo convertirse en un ciudadano redimido de su reino. Las cosas que las Escrituras tratan específicamente deben ser nuestra principal preocupación. Debemos esforzarnos por entender lo que los autores bíblicos estaban diciendo a su audiencia original. Solo entonces podremos entender cómo ese mensaje se aplica a nosotros hoy. Mire, amigos, hermanos, a mí me causa mucha risa que aquí en muchos grupos religiosos hay predicaciones completas o enteras sobre si las mujeres deben usar o no pantalones. O si incluso hay gente hay unos grupos religiosos aquí en El Salvador que tienen la idea incluso de que si usted no anda con manga larga, tiene que andar usted con una manga, o sea, una manga larga para poder usted ser cristiano o para poder usted estar en la iglesia. O sea, son temas absurdos, temas absurdos. Y se pasan horas y horas en programas de radio hablando de eso. Hay tipos que hasta vociferan, que hasta se ve que se les traba la saliva en la garganta
gritando, condenando pantalones, condenando pasarrillos, condenando, yo creo que hasta los zapatos condenan, ¿verdad? Los chores. Y quizás si deberían de condenar algo, sería de condenar la marca quizás de los zapatos o algo así, ¿verdad? Porque hay gente que anda con zapatos ostentosos y que no son necesarios, pero aún así, esos no son temas principales, no son temas en los cuales debemos nosotros de preocuparnos por su significado. Nos tenemos que preocupar, por ejemplo, cuando hay gente ante audiencias de miles de personas y dice, es que usted no tiene que bautizarse para ser salvo, eso no es importante, ese es un tema secundario. Ese es el argumento que a mí me dan siempre. No, es que ese es un tema secundario, el bautismo es un tema secundario. Entonces hay gente que no se esfuerza por en realidad estudiar lo que es el bautismo, pero pasa horas y horas hablando de pantalones y pantalones cortos, digamos, y pantalones largos. Por horas y horas. Entonces, lo que es el bautismo, lo que es la resurrección de Jesús, lo que es su venida, es su regreso, lo que significa para todos nosotros, esos son temas principales. La Biblia los aborda y se habla de forma amplia en la Biblia sobre eso. Y eso debe de tomar nuestro tiempo en ser estudiado. Pasemos al siguiente tipo de temas. Les había dicho entonces que el primer tema es los temas principales, lo que nos debemos de preocupar por entender. Y el segundo tipo de tema son los temas secundarios. Escuchando a un lado, volvemos al ejemplo, al ejemplo de los hijos que tratando de escuchar a lo que los padres están queriéndoles decir. Escuchando a un lado de una conversación telefónica, los 7 niños pueden entender. Papá le dijo a mamá que la recogería en la parada de buses mañana por la tarde a las 3 de la tarde. La cuestión de recoger a mamá en la parada de buses fue abordada directamente en la conversación, por lo tanto es un tema primordial. Sin embargo, el tema del recital de Sara, que se supone que tiene lugar en la misma tarde a las 4:30, no fue abordado directamente. ¿Cómo pueden los niños saber si sus padres llegarán o no al recital? Aunque este tema no fue abordado específicamente, puede ser posible juntar una respuesta a esa pregunta, basada en otras cosas que se dijeron. Hay muchos asuntos que la Biblia no aborda directamente, pero podemos juntar un entendimiento apropiado tomando en consideración toda la Escritura. Debemos tener mucho cuidado con esto, por supuesto, porque es posible permitir que nuestro propio sesgo nuble nuestro juicio. Muchas de estas cuestiones secundarias giran en torno a las cosas que los autores bíblicos y el público daban por sentado y no consideraron de relevancia. No abordaron algunos temas porque las respuestas habrían sido obvias para ellos, basándose en todo lo que sabían acerca de Dios y su voluntad. ¿Por qué razón entonces la Biblia no abordó tantos temas que generan tanta controversia hoy en día? Básicamente fue por lo mismo. ¿Por qué razón? Porque las audiencias, los hermanos, por ejemplo, la carta de Corintios era para la iglesia de Corintios, la carta de Efesios para la gente de Efesios, la carta de Gálatas para la gente de Galacia, la carta de Romanos para los hermanos que vivían en la ciudad de Roma. Las personas que le pidieron al apóstol Pablo o a los apóstoles escribir sobre sus problemas o sobre los hechos que estaban pasando en ese momento, hay algunas cosas que ellos básicamente no las consideraron necesarias y en otro caso también básicamente no existían en su momento. ¿Acaso habían pantalones en el siglo I antes de Cristo? ¿Existían los pantalones Calvin Klein, jeans y todo eso, Wrangler y todas esas cosas? No existía eso no existía. Eso es algo moderno, de la edad moderna, de hoy, del tiempo moderno, de hoy. Eso no existía, no había, digamos, por esa razón no se abordó ese tema. Y así otra infinidad de temas que pudiéramos, digamos, tener hoy en día. Pero que quizá creo que los escritores de la palabra de Dios no los abordaron en ese momento. Entonces es importante saber, entender a quién iba dirigido ese mensaje. Claro, los temas primordiales son los temas dirigidos a nosotros hoy, son los temas universales, temas que sí tienen que tomar nuestra atención. Los temas secundarios son temas que se les dio una importancia menor, pero que muchas veces ocupan mayor tiempo de los temas que en realidad nos debería de interesar. Por último, los temas en los que no existe registro o mención. Hay otras cuestiones y preguntas que podríamos llamar sin mencionar o cosas en las cuales la Biblia guarda silencio. Estas son las cosas que las Escrituras simplemente no abordaron directa o indirectamente. Al igual que los niños escuchando la conversación de sus padres, uno de ellos podría preguntar, ¿qué dijeron mis padres sobre si yo podría comer dulces o no?
La respuesta honesta podría ser, no dijeron nada al respecto. ¿Cómo debemos abordar estas no cuestiones en la Escritura o cosas que no se mencionan? ¿Cómo manejamos asuntos como si un cristiano puede o debe votar en una elección, cuando votar es algo que nunca se ha dirigido directa o indirectamente en la Escritura? Por ejemplo, eso es un ejemplo válido. Hay un grupo religioso en el cual le prohíbe a su gente votar en las elecciones cuando hay elecciones. ¿Pero acaso qué dice la Biblia sobre eso? Pues la verdad es que la Biblia no dice nada, porque cuando la Biblia fue escrita no existía la democracia, no existían las elecciones. Era un emperador de un imperio que tenía el control de la mayor parte del mundo conocido de entonces. Entonces la gente de andar eligiendo elecciones y que había eso no existía. Eso no existía en ese momento. Entonces por esa razón no se menciona en la Biblia. Nosotros manejamos estos asuntos con sobriedad, humildad, reverencia por Dios, mostrando gracia por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, amor y un deseo de mantener la unidad del Espíritu con un vínculo de paz. ¿Cómo se abordan estos temas? Pues se abordan tratando de ir y estudiando la Biblia, viendo los diferentes ejemplos, pero tratando de hacerlo de la forma más honesta, de la forma más humilde y de la forma más sobria posible, para que podamos nosotros entender estos temas en los cuales no se abordan o de los cuales no se hablan. Muy bien, veamos entonces, ¿cuál es el punto medular o meollo del asunto de este tema de hoy? Tenemos que empezar con la pregunta, ¿qué problemas se está tratando la Biblia y cómo se están abordando esos problemas? Necesitamos estar dispuestos a aceptar las implicaciones completas de lo que descubrimos y tenemos que estar dispuestos a decir cuando sea apropiado, la Biblia no aborda ese tema. Siempre tendremos diferencias de opinión, pero es posible estar en la misma página sobre asuntos de primera importancia, tener una sólida comprensión de los temas secundarios, no dejar que las cuestiones que no se mencionan se interpongan entre nosotros. O sea que aquí lo importante es entender qué debe ocupar nuestro tiempo al ser analizado y qué no debe ocupar nuestro tiempo al ser analizado. A qué tenemos que darle importancia y a qué no debemos de darle importancia. Los temas principales tienen que tener toda nuestra devoción y nuestra atención. Los temas universales tienen que tener toda nuestra atención, toda nuestra devoción. Y tenemos que también entender que la Biblia fue escrita en su momento y que los hermanos de ese momento hicieron preguntas sobre temas que a ellos les concernían o que ellos tenían en ese momento. Y los apóstoles les dieron respuesta a esos temas en ese momento. Incluso hay temas que aparecen en el Nuevo Testamento que no aplican a nosotros. Por ejemplo, la ridiculez del velo. La gente, usted ve en la calle aquí en El Salvador, no sé en los otros países de Latinoamérica, los hermanos que nos ven de otros países, no sé qué tan arraigados ustedes esos otros grupos que usan no usan ni velo, sino que es una manta, un pañuelo que se ponen en la cabeza, porque un velo es que cubre todo el cuerpo, todo el rostro, ¿no? Aquí solo se ponen una mantita blanca en el pelo, es más como una, si le pusieran flores o algo así, hasta sería digamos como un atractivo o algo así, ¿no? Pero en ese momento, en esa cultura, una mujer una mujer que se cubría de cierta forma, que andaba de cierta forma, en ese momento significaba de que era una mujer de la vida, que era una prostituta. Entonces, por esa razón es que se pedía eso, porque era una cuestión cultural de su momento. Pero hoy en día hay gente que pasa páginas y páginas y páginas y vociferando en los micrófonos, hablando sobre ese tema, en el cual la Biblia no aborda ese tema de forma íntegra en ese momento, pero que ya no aplica hoy. Eso ya no aplica en nuestros días. Entonces hay que entender eso, hay que tener también la sobriedad, la humildad y la claridad de mente para querer estudiar la Biblia de la manera correcta. No basta entonces con decir, esa persona estudia la Biblia, mira, porque lee la Biblia, o solo porque una persona leyendo la Biblia, no necesariamente significa de que esté o que interprete la Biblia de la mejor manera, sino que tiene que tener entonces esa forma de verlo. Espero, hermanos, amigos, que hayan estado escuchando este programa de hoy, que esta reflexión haya sido importante y que la tengamos en cuenta. Recuerde usted de que tiene que tratar de leer o de estudiar la Biblia de la forma indicada. No tome usted lo que dice la Biblia de forma literal. No lo tome de una forma literal. Mucha gente hoy en día ataca a los cristianos, nos ataca a nosotros, tomando citas del Antiguo Testamento, por ejemplo, donde dice, y si un hijo se porta mal, apedréalo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo
todo ese tipo de pasajes que están en el Antiguo Testamento. Y nosotros entendemos, por la gracia de Dios, de que lo que se dijo en el Antiguo Testamento fue una ley que fue dada al pueblo de Israel en su momento, al pueblo de Israel en ese momento histórico. Todo lo que pasó en ese momento fue dado al pueblo de Israel. Entonces, muchas de esas cosas, la verdad es que no aplican para nosotros hoy en día. No aplican para nosotros hoy en día, pero mucha gente utiliza pasajes de forma literal, o sea, sacan el pasaje, un pasaje fuera de contexto y lo utilizan, lo descontextualizan y lo utilizan para su ganancia o para su beneficio. Entonces, si usted entiende la palabra de Dios de esa manera, y si usted también estudia, digamos, las sociedades, los tiempos en los cuales esto fue escrito para toda esta gente, usted también va a entender mucho mejor la palabra de Dios. No se quede nada más con lo que sino que intente entender usted qué tipo de gente era esta, qué sociedad fue que se dio, y usted va a tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo... Muy bien, amigos, amigas, gracias por estar en sintonía de este programa. Les recordamos que este programa viene a ustedes gracias a la Iglesia de Cristo, que se reúne en la 14 calle Poniente, número 505 bis, barrio San Francisco, una cuadra atrás de lo que es la gasolinera Puma, en el Triángulo, en lo que se conoce aquí en San Miguel. Las reuniones son los días domingos de las 9 de la mañana, y el jueves a las 5 de la tarde, y también el domingo en la tarde a las 5 son las reuniones en la Iglesia de Cristo, que se reúne en la 14 calle Poniente, número 505 bis. Un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en Facebook Live, que nos han estado viendo en el programa este día. Un saludo muy especial para nuestro hermano Tony Saldaña. Aquí dice Dios les bendiga, que nos ha estado escuchando el día de hoy. Nuestro amigo William Benítez también. Nuestra Sonia Aguilar nos ha estado escuchando también. Y Flor A. Hernández también nos ha estado escuchando este día. Así que un saludo para todos ustedes que nos han dejado su saludo en Facebook Live. Así que les recordamos que este programa se transmite los días sábados de 7 a 7:30 de la mañana y los domingos también de 7 a 7:30 de la mañana. Usted también puede escuchar el podcast de este programa en la página de Facebook de la Iglesia de Cristo, idcla14.com, y también en la página de Facebook. También usted puede ir ahí, y usualmente Facebook hoy guarda todos los programas. Usted puede ir luego más tarde, y si le gustó esta reflexión, si usted está tratando de estudiar la palabra de Dios con una persona, digamos, que está luchando por estudiar la palabra de Dios, pues dígale, bueno, hay varios programas ahí de la iglesia, ahí en la página, y usted puede volver a escuchar los programas. Y si esta persona quiere estudiar más la palabra de Dios, pues qué mejor manera, pues usted puede acercarse a la iglesia, o si usted quiere estudiar la palabra de Dios con nosotros, usted está completamente invitado a poder hacerlo. Y ven a Jesús, oh ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar, oh ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús, y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh ven a Jesús, oh ven sin tardar, sin tardar, sin tardar, oh ven sin tardar, sin tardar. Acepta a Jesús, y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera en su alma unir. Ya
diezma su amor. Oh, ven a Jesús, oh, ven sin tardar, sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Ven a Cristo, ven a manera de conclusión, para que podamos ya ir finalizando este programa de esta mañana, de acuerdo al tema de cómo usted puede entender la Biblia, de qué manera va a razonar, tiene que estudiar y orar para que Dios le dé sabiduría. Y es lamentable verdaderamente que no solamente en los grupos religiosos, sino en muchas iglesias de Cristo, y en muchas iglesias de Cristo hay predicadores, y no solamente creo a nivel de El Salvador, a nivel de Centroamérica, en Nicaragua, en otros lugares, que el día domingo en las iglesias de Cristo el púlpito lo utilizan solo para despoticar a las personas que usan pantalones, a los hombres que se ponen chores, a condenarlos. Y no hablan enfáticamente de cómo edificar la iglesia a través de instruirla, enseñarle la palabra de Dios, enseñándoles cómo mantener la unidad, cómo defender la doctrina de la iglesia, cómo amar la iglesia. Porque la mayoría de algunos hermanos que están en esto no estudian la Biblia, no saben de qué hablar y solo hablan de lo mismo que ven, que oyen, que hablan los sectarios. Es lamentable, pero nosotros tenemos que trabajar en que entendamos y comprendamos lo que la Biblia nos quiere dar a entender. El mensaje de Dios está ahí y nosotros tenemos que estudiarlo para interpretarlo y pedirle a todos, ¿verdad?, que hagamos lo mismo, que interpretemos la Biblia. Si usted no tiene un buen mensaje, si usted no ha estudiado la Biblia, no predique, ponga a otro a predicar, pero no se ponga a hablar de cosas que no interesan, ¿verdad?, prácticamente a edificar la iglesia, como es el tipo que decía mi hijo, la vestimenta y muchas cosas que ocupan tiempo y discusiones y largas horas de discusión sin llegar a ningún punto, y dejamos aparte lo más importante, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Así que de esta manera hemos tenido la reflexión de esta mañana, que podamos entender y comprender el mensaje de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la iglesia está centrada en el sacrificio de Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección, y ahí está enfocado el punto de nuestra salvación. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice la palabra de Dios, y no tiene discusión, ni tiene nada que pueda usted estar dando opiniones o cambiando lo que el mensaje de Dios está diciendo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo definitivamente. Cuando la gente que predicó Pedro en Hechos capítulo 2 se arrepintieron, Hechos capítulo 2 versículo 36, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro no les dijo, miren, acepten a Jesús como su Salvador, o miren, vamos a analizar a ver qué dice el grupo de hermanos. Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros. Enfáticamente, esos son unos mandamientos que no tienen vuelta, que son directos. Así es que gracias a todos los que estuvieron pendientes, gracias a nuestro hermano Saúl Vicente, que estuvo con nosotros esta mañana trayendo este mensaje maravilloso, este segundo día del mes de julio, y también gracias a nuestro hermano Manuel, que también lo tenemos aquí en cabina, ¿verdad?, dirigiendo los controles, ¿verdad?, de los aparatos. Una bendición para todos, que Dios los bendiga, y recuerde, busque la iglesia más cercana a su comunidad, la iglesia de Cristo, donde esté enseñando la verdad. Fíjese bien, puede que se llame iglesia de Cristo, pero si sus predicadores son vendidos, están enseñando una doctrina diferente, están haciendo prácticas diferentes y están haciendo alianzas con los evangélicos, están siendo parte del movimiento ecuménico donde cree que todos somos salvos, que no importa la iglesia, que la iglesia nos salva, que lo que salva es Cristo y no importa a dónde vayas, si en tu casa estás, en tu casa sos salvo. Eso no lo enseña en las Escrituras. Así es que escudriña en las Escrituras, busca la iglesia más cercana a tu comunidad y acércate a nosotros. Estamos reunidos aquí en San Miguel, en la 14 calle Poniente, ya se nos dijo con anterioridad la dirección.
Así es que les esperamos y que Dios les bendiga a todos. Gracias Dios.